La navegación. Su historia. Instrumentos y navegantes famosos. Desde los comienzos de la historia, el hombre ha tenido la necesidad de explorar y descubrir nuevas tierras. En el año 6000 a.C., las embarcaciones eran sencillas y basadas en los materiales al alcance de sus constructores: troncos de madera, cañas y pieles de animales. 4000 años antes de Cristo, en Mesopotamia, apareció la vela y el remo. Se navegaba y comerciaba por el río Éufrates y Tigris. Los egipcios, 2600 años antes de Cristo, mejoraron el uso de la madera. El desplazamiento se hacía a vela y remos por el río Nilo y el mar. Se documentaron naves de hasta 50 metros de eslora. Para el año 750 a.C., los griegos tenían naves de guerra y comercio. Empezó el uso del hierro. Arquímedes descubrió la causa de la flotabilidad. Hiparco de Rodas inventó el astrolabio, instrumento de navegación para orientarse. Los fenicios en el año 610 a.C. eran los marineros más expertos. El sistema de construcción de los grandes barcos de la antigüedad fue de origen fenicio. Circunnavegaron África. 510 años antes de Cristo, los bizantinos tenían barcos de guerra y mercantes. Las dotaciones eran de 200 a 100 tripulantes. Usaron la vela latina y el remo. Su navío el dromón. 499 años antes de Cristo los árabes tenían grandes armadas. Sus barcos y técnicas fueron importantes. Conectaron el Mediterráneo con el Mar Rojo. Conquistaron la India. Su nave el Dhow. La galera fue el barco de los romanos. Utilizaban puentes para abordar los barcos enemigos. Llevaban artillería de catapultas. Para el comercio, los romanos construyeron barcos de hasta 53 metros de eslora y 14 metros de manga. Como muestra de poderío transportaron un obelisco de 263 toneladas por mar, desde Egipto hasta Roma. Emprendieron la lucha por el dominio del mar contra los cartagineses. En el año 50 de nuestra era, el romano Hipalus hace un viaje comercial a la India por el mar de Eritrea. Sus notas indican grandes barcos mercantes, con capitanes árabes, que hacían rutas por África e India. Describe los vientos monzones. Los vikingos navegaban por mares y ríos. El barco típico era el drakkar. La construcción de los buques era en planchas de madera fijadas con clavos de hierro. Un mástil y una vela cuadrada. Edad Media. Aparecen las galeras, los galeotes y carabelas. El punto geográfico de confluencia era Lisboa. Descubrimiento y perfeccionamiento de algunos instrumentos de navegación y de la cartografía. En 1492 Cristóbal Colón descubre América. En 1588 la Armada Invencible Española se crea para invadir Inglaterra. Dos innovaciones revolucionaron el diseño de los barcos: la propulsión a vapor y la construcción con el hierro. En 1860, los vapores de cascos metálicos ganaban rápidamente terreno a los veleros de madera. Para destacar la batalla naval de Trafalgar en 1805, y la guerra anglo-americana en 1812, que impulsó el progreso de la construcción naval. Son famosos corsarios y piratas. Al inicio de las guerras mundiales, prácticamente todo estaba propulsado por vapor. Algunas unidades empleaban combustible líquido. Los barcos de guerra de superficie iban blindados y con cañones. Acorazados, cruceros, fragatas, destructores y portaaviones. Los barcos sumergibles o submarinos tuvieron un papel importante en el conflicto. Se hundió el Titanic. En 1914 fue inaugurado el Canal de Panamá. Aparece el primer motor fuera de borda en 1931. Algunos instrumentos para la navegación. La brújula fue original de China, en el siglo II. Es un instrumento de orientación que utiliza una aguja imantada para señalar el norte magnético terrestre. El astrolabio. Instrumento que muestra la bóveda celeste en un disco plano. Los navegantes miraban al cielo para determinar su posición, saber qué hora era y para saber a dónde dirigirse. El sextante. Permite medir la separación angular entre dos objetos, generalmente el Sol y el horizonte. Conociendo la elevación del Sol y la hora del día, se puede determinar la latitud a la que se encuentra el observador.
Navegantes famosos. A finales del siglo XV, los mercaderes europeos estaban preocupados porque la ruta de los barcos a las Indias era larga y peligrosa. Encargaron una expedición a un marinero italiano llamado Cristóbal Colón. Partió con 3 carabelas en busca de las Indias Orientales. En mitad de su camino se topó con un extenso continente el 12 de octubre de 1492. En 1520 Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano descubren un paso que comunica el Océano Atlántico con el Pacífico, al sur de Chile. El Estrecho de Magallanes. Tras descubrir las Islas Filipinas, fue asesinado. Juan Sebastián Elcano completó la expedición en septiembre de 1522, dando la vuelta al mundo. James Cook. Explorador británico del siglo XVIII. Lideró importantes expediciones por el Pacífico. Se hablaba de una misteriosa y vasta tierra al sur. No era otra cosa que el continente australiano que Cook se encargó de explorar. Hizo mapas de Nueva Zelanda. Navegó alrededor de la Antártida y descubrió las islas de Hawái. Pero Cook no era solo un marinero, sino que fue un importante científico y cartógrafo. Buen viento y buena mar.